Qué bueno saludarlos mis hermanos a esta hora, podernos conectar con ustedes y poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Hoy quiero hablar de un tema que es muy importante para nuestra vida en esta época en lo que hemos estado viviendo, y es demostrar nuestra madurez espiritual. Precisamente ese es el título de la enseñanza de hoy, demostrando la madurez espiritual. Y para ello, quiero invitarle a que usted esté pendiente en su Biblia, en el libro de Santiago capítulo 1, versículo 19 en adelante. A través de este texto de Santiago, el pasaje nos muestra cómo se puede evidenciar una vida que está adquiriendo cierto tipo de madurez. Si miramos el contexto del pasaje, el capítulo 1 de Santiago, podemos notar que Santiago intenta mostrar una forma de cómo llegar a la madurez y nos muestra varios aspectos en los que se presentan algunas situaciones, que superándolas nosotros podemos adquirir cierta madurez espiritual. Y el texto nos dice en el versículo 2, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. La enseñanza anterior hablábamos de la prueba y la tentación. Cuando estamos hablando de la prueba es el demostrar la calidad de algo, y en este caso la demostrar la calidad de mi cristianismo y de mi camino con Dios. Y la intención del texto es que debemos estar felices, pero no dice simplemente ay tenga gozo, sino que debemos estar muy felices por sumo gozo, tener por sumo gozo cuando estemos en pruebas, cuando se esté probando qué calidad o se esté pidiendo la demostración de qué cristiano soy yo. Siguiendo con el contexto, en el versículos 3 y 4, encontramos que cuando se presentan pruebas debemos estar dichosos porque esa prueba produce en nosotros constancia, o como dicen otras versiones, otras traducciones, perseverancia o paciencia. Esta constancia es la que nos prepara para ser esa porción de barro que Dios necesita como alfarero en sus manos para poder realizar esa vasija fina y preciosa con las cuales el alfarero se puede sentir orgulloso. Del versículo 5 al 8 encontramos diferentes formas en las que podemos pedir. Podemos pedir normal, tal vez con la duda que quién sabe si sí, quién sabe si no, o pedir con seguridad. Y lo importante que me dice el texto es que si va a pedir, no pida dudando, porque el que duda es como las olas del mar, que van y vienen. Es más, el que pide dudando es una persona que vive sin rumbo. Pero debemos pedir. Pide que Dios te dará abundantemente y sin reproche. Dios está atento a dar. Versículos 9 al 8 encontramos que la actitud en este caso de comprobar que si yo estoy siendo probado es una comparación entre el rico y el de humilde condición. Y lo importante aquí es que la riqueza no se evidencia por la cantidad de dinero que se pueda tener, sino por la actitud que yo tengo delante del Señor. Y podemos recordar la parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano, el fariseo saca una lista de cosas que ha hecho, yo voy, yo doy, yo asisto. Pero el publicano, lo único que dice el texto es que no puede ni siquiera levantar su rostro, y lo único que dice es, sé propicio a mí que soy pecador. Versículos 12 en adelante nos habla de cuando estemos en pruebas, seremos bienaventurados si pasamos y soportamos la tentación. Pero si somos tentados, no decir que es por culpa de Dios, sino que somos tentados por nuestros propios pensamientos, por nuestras propias ideas. Y ya entrando en el pasaje de hoy, vamos a mirar una primera parte. Y esta la encontramos de los versículos 19 al 21, y es la importancia de escuchar. Santiago capítulo 1, versículos 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea tardo para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas.
Lo que nos está diciendo Santiago es que nos está enseñando que cuando se nos esté hablando debemos ser prontos para escuchar y tardos para hablar, es decir, tardos para reaccionar. El problema del ser humano es que nosotros no escuchamos para saber lo que se nos está diciendo, sino nosotros escuchamos para reaccionar. Muchas veces reaccionamos rápido y algunas veces enojados, y eso lo que provoca es una explosión en la conversación, porque tal vez se nos está hablando de una sugerencia, nos están llevando a entender un error que hemos caído, y nosotros, con la mala actuación de no escuchar, sino de repeler o de reaccionar, estamos evitando que se nos enseñe de una manera adecuada. Y esta enseñanza nos está llevando, dice que no actúa la justicia de Dios en medio de esa enseñanza. Lo segundo, lo encontramos en los versículos 21 al 25, 22 al 25. Y es la importancia de hacer. Santiago capítulo 1, versículos 22 al 25. Nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en todo lo que hace. Escuchar la palabra es fundamental. Es más, en la Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. El oír es importante, escuchar es importante, pero de nada me sirve escuchar si no estoy dispuesto a aplicar. Tenemos mucho la frase por ahí que dice hay que predicar y aplicar. Bueno, en este caso hay que escuchar y aplicar. Muchas veces nosotros estamos escuchando la palabra y estamos no pensando qué es para mí, sino pensando, uy, hubiera estado fulano de tal, hubiera escuchado esta enseñanza, era para él. Esta palabra Dios la trajo para esa persona precisamente. Dice que aquel que oye y no practica es como aquella persona que se ve al espejo. Yo le nombro el síndrome de la quinceañera. ¿Por qué? Quinceañera que se respete, espejo que mire, espejo que se revisa. Pareciera que al mirar en el espejo se olvida, se mira, después sale, se olvida, tiene que buscar otro espejo para que se revise y se mire y se arregla el cabello. Eso mismo sucede con aquel que no practica. Se mira al espejo y olvida cómo es y tiene que volver a revisarse en el espejo para mirar si ha cambiado en algo o para mirar cómo era. El que escucha y no practica es como el que se mira al espejo, se va y luego olvida cómo estaba. Pero el que practica lo aprendido es el que verdaderamente persevera en la palabra y recibirá la bendición porque está caminando en la línea que Dios está permitiendo que ande. Tercero, vamos a hablar de el aplicar. Aplicar. Una cosa es oír, otra cosa es hacer y otra cosa es aplicar demostrando quién soy yo. Versículos 26 y 27, Santiago 1, 26 y 27. Nos dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Muchas personas dicen ser cristianas, pero su forma de actuar no lo demuestra. Al contrario, es una vida injusta ante Dios. Y de nada me sirve ser cristiano si no estoy actuando como un cristiano. El verdadero cristiano demuestra sus creencias y, según Santiago, es que refrena su lengua. Oiga, pareciera que volviéramos al punto inicial. Tardo para hablar, tardo para irarse. Sería en vano mostrarse como un verdadero cristiano, pero habla mal,
Lo importante es poner el freno en lo que se dice. Y está hablando, dice que la religión pura, me gusta otra traducción que dice, la forma de adorar pura es servir, es mantenernos puros. El verdadero cristiano maduro, después de estar presto para oír y lento para hablar y para airarse, después de ser un hacedor de la palabra, después de demostrar refrenando su lengua, es necesario ahí, en este momento ya, servir. Servir a Dios, servir a los hermanos y mantenernos limpios delante de Dios. Esto parece un tanto complicado, un tanto difícil. Pero un ejemplo claro del verdadero cristiano es Jesús. Claro, Cristo. Pero sabe, Jesús vivió en una humanidad tan pecadora como la nuestra. Como nosotros estamos viviendo. Pero en medio de esa humanidad, Él supo mantener su pureza delante del mundo. Nos está enseñando qué es lo que debemos hacer. Santiago, su forma o su libro, algunos estudiosos dicen que debería llamarse tal vez como el psicólogo de la Biblia, pero su enseñanza enfatiza en una secuencia. Si yo primero escucho, o sea, no escucho para saber cómo debo reaccionar, qué palabras utilizar, qué tan feo o qué tan grande debe ser mi palabra, sino yo escucho para aprender. Siguiente, hago conforme a lo que he escuchado y después demuestro mi creencia, puedo presentarme ante Dios y ante el mundo como un cristiano verdadero. ¿Qué tiene que ver esto en esta época? Mira, estamos pasando por una situación en la que estamos escuchando muchas cosas. Y debemos hacer dos cosas. La primera, evaluar qué tipo de información estoy escuchando, qué tipo de información están llegando a mis oídos, porque estamos escuchando un montón de cosas. He estado en algunas conferencias y una de esas conferencias que he aprendido en estos días, en estas noches que he estado aprendiendo, me dicen: hey, evalúa qué tipo de información está llegando a tu vida. Y eso debería ser en nosotros presente como cristianos. ¿Por qué? Tenemos mucha información que nos llega, falsa, verdadera, mucha información de crecimiento, mucha información para destruirnos. ¿Y qué tipo de información estoy dejando? Nosotros no hablamos, nosotros no escuchamos para hablar lo que aprendimos, sino para reaccionar. ¿Por qué? Porque estamos llenando nuestro corazón y nuestra mente, los estamos llenando es de muchas cosas que no son agradables. Es más, reaccionamos dependiendo de la información que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Eso no demostrar la madurez. Cuando yo evalúo qué tipo de información, ahí sí presto mi oído. Y busco la información verdadera. Mucha gente busca informaciones para atacar. No, busca información que te ayude a crecer. Busca información que te ayude a ser un mejor cristiano, una mejor persona. Eso es ser maduro. Aquel que es inmaduro no escucha, ataca. Entonces la pregunta que surge es: ¿maduro o inmaduro? ¿Escuchas para saber qué te están diciendo o escuchas para atacar? Pero después de que hayas escuchado, practica lo que has aprendido. Mira, yo te puedo decir una receta para hacer un tipo de comida y te la puedo recitar todo al pie de la letra. La primera pregunta que tú me harás es: ¿cuántas veces la has preparado? Para saber si funciona o no funciona. Estaba escuchando una persona y decía: mire, yo tengo esta estrategia para hacer X situación y pues yo no sé si funciona, yo se la doy a ustedes a ver si funciona. Y uno dice: bueno, pero es que si usted es el que me está dando la información, usted debe saber si puede servir o no me puede servir. Pero aquí lo importante es entender, mi hermano, que cuando yo recibo una información, debo actuar aplicando esa información. Porque con ello estoy demostrando
La primera información que nos dice es, refrena tu lengua. ¿Sabes por qué no refrenamos nuestra lengua? Porque estamos llenos de mucha basura en nuestro corazón y en nuestra mente. Y eso es lo que tiene, no refrenar, sino desahogarnos, hablar. Para poder servir a una humanidad, debo tener claro mi madurez. Yo no puedo darle al otro algo que yo no tengo. Y lo que la humanidad está pidiendo es cristianos maduros, que estén dispuestos a cumplir la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios, para poder traer un mensaje a la humanidad. Mira, mi pregunta es, ¿estás aplicando la palabra? Y ahí ya podemos mirar. Entonces, como yo no tengo una forma de medir, pero sí se puede demostrar qué tan espiritual eres, no tanto por las oraciones tan largas que hagas, que son importantes, ojo, son importantes, no tanto por las canciones y las manos que levantes, sino por lo que aplicas en tu vida, por lo que practicas en tu corazón. Esa es la verdadera forma de mostrar tu madurez. Aplicas la palabra que estás aprendiendo. Has aprendido a refrenar tu lengua, has aprendido a servir, has aprendido a agarrarte a Dios. Mira, en esta época estamos más conectados con Dios y tal vez como que me atrevería a decir entre comillas, porque una cosa es estar conectados con Dios de verdad, de corazón, mirando cómo podemos aprender y seguir unidos a Dios, y otra cosa es por la conveniencia. Mira, mi hermano, la madurez se demuestra cuando yo aplico la palabra de Dios en mi vida. Esa es la madurez espiritual. Así que mi hermano, mi invitación en este momento es, demuestra qué tan maduro eres. Las pruebas nos llevan a demostrar la calidad de lo que yo soy. Las pruebas, esta prueba COVID-19 nos está llevando a demostrar qué tan cristiano soy yo. Y si estás cayendo en algún error, en algún problema, mi hermano, llamo la atención a tu vida para que, por favor, vivas la palabra de Dios. Mi hermano, en este momento vamos a orar diciéndole, Señor, ayúdame a vivir tu palabra en mi vida. Cierra tus ojitos. Padre Celestial, digo ser un cristiano maduro, pero en esta época tal vez nuestra vida no está demostrando la madurez que yo tengo. Padre, quiero pedirte, Dios, que nos ayudes. No tanto a hablar, no tanto a decir, sino a vivir tu palabra en nuestra vida. Porque le hemos hablado a muchos de ti, le hemos hablado a muchos de tu palabra, pero más que hablar, quiero pedirte, Dios, que podamos aplicar esa palabra real en nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a entender y reconocer que eres tú quien está llamando nuestra atención. Y que al final de todo podamos ver tu palabra real en nosotros. Que al final de esta prueba podamos ser mejores personas, mejores cristianos, y como hablamos en la enseñanza anterior, al final de toda esta prueba habernos dado cuenta que hemos avanzado en nuestra relación contigo. Todo esto te lo pido, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ya sabes, la forma de mostrar tu madurez espiritual es viviendo la palabra que has aprendido. Ha estado con ustedes el pastor Daniel Torrado. Que Dios te bendiga.